Hoy confiese que tú. Hoy vamos a comenzar con la primera parte, la primera parte de este tema, conociendo los tiempos. Aleluya. Dile al que está a tu lado, busca tu Biblia. Sí, busca tu Biblia. Vamos a tener un tiempo muy bueno, va a ser muy bueno. Aleluya. Va a ser muy bueno. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a comenzar. Aquí vamos a cubrir 4 jornadas. Esta es la primera. Estamos muy contentos de poder comenzar esta serie. Y yo creo que al final de ella, mi esposa y yo tendremos a paz. En paz. Y ustedes, además de tener una nueva sobrina, una nueva nieta o sobrinieta, ¿verdad? Y de poder llevar, ¿cómo se dice? Mirra, incienso, no, mentira. Pues espero que al final de esta jornada de miércoles, que dicho sea de paso, elegimos el día miércoles porque creemos que hay un ambiente más apropiado para una enseñanza más profunda. No es para discriminar al que solo viene los domingos, si bien queremos motivarle a que venga los días miércoles. Así que el día de hoy vamos a hacer una introducción a la profecía y a algunas profecías mesiánicas. ¿Ok? Y a través del segundo y tercer miércoles vamos a desentramar muchas cosas, muchísimas cosas, muchísimos datos que a ustedes les va a interesar mucho saber y es importante, ¿ok? Porque nosotros necesitamos lo profético para poder nosotros atravesar los tiempos. Si nosotros a lo que estamos viviendo en el mundo no entramos en el fluir de lo que Dios quiere hacer, en el entendimiento de lo que Dios quiere hacer, pues probablemente nos desanimemos y aún estando en el fluir de lo profético podríamos desanimarnos. Imagínense si no lo estuviéramos. Entonces es importante que entendamos que nos han tocado tiempos difíciles. A la humanidad le ha tocado muchos momentos difíciles. Pero cuando yo escuchaba a mi madre decir en el 2020, esto yo nunca lo había vivido, yo dije, bueno, definitivamente el mundo entró en otra etapa cuando vino el 2020, ¿sí o no? La iglesia, todas las familias, el mundo, la forma en que se manejan las cosas, el temor general que hay, la ansiedad general que hay. Ya una gente no puede estornudar en público ni toser más de una vez, fruto del 2020. Yo estuve en un lugar los otros días haciendo una fila y me dio un ataque de tos porque parece que la ventanilla del aire me estaba dando y yo estaba un poco también sensible en esos días. Y yo dije, yo voy a tener que esperar el turno desde la ventana por afuera. Porque si yo sigo en esto me van a dejar el limpio y además, bueno, todo eso vino a causa del 2020, pero no solo eso, hay muchas otras cosas. Pero hoy vamos a dar una introducción. Y vamos a comenzar con un verso que no está allí, pero lo voy a dar. Efesios 1:17. ¿Ok? Efesios 1:17. Vamos a tomar este versículo como la motivación, la razón por la que nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo hoy. ¿Ok? ¿Qué dice? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu
de sabiduría y de revelación. En otra versión dice, y de percepción. ¿Ok? Porque nosotros necesitamos percibir lo que está pasando. ¿Qué decía que dice la palabra de la tribu, de los hijos de la tribu de Isaacar? Que eran entendidos en los tiempos. Y sabían lo que el pueblo de Israel debía hacer. ¿Ok? Entonces, una vez que uno entiende los tiempos, uno recibe la revelación de lo que debemos de hacer. Entonces dice, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él. Aleluya. Yo no sé si es su oración, pero ha sido la mía con más intensidad, y tal vez usted reciba la revelación de orar así. ¿Cuál es? Señor, revélame a Jesucristo. Porque cuando Jesús se va revelando en nosotros y a nosotros, nosotros comenzamos a entender mucho mejor las Escrituras. Porque las Escrituras hablan de Él desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ya les he comentado de el camino a Emaús, ¿verdad? Cómo Jesús se encuentra con dos discípulos y les dio una lección de lo que decía el Tanaj, el Antiguo Testamento, sobre Jesús, sobre Él. Imagínese usted haber estado en esa sesión, en esa aula, donde Él le dio una cátedra de profecía mesiánica y les abrió los ojos del entendimiento para que pudieran entender. Entonces, vamos a orar ahora para nosotros poder entrar toditos nosotros en ese espíritu de sabiduría y de revelación. Padre, nosotros estamos aquí deseando, Señor, escuchar tu palabra, aprender de ella. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, aleluya. Vamos a comenzar definiendo un poco lo que es la profecía. La profecía es un mensaje divino, ¿okay? Entregado a través de un hombre o una mujer, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Esa es la profecía. ¿En qué formato? Bueno, vamos a buscar Números 12, o anótelo. Va a tener que anotar muchas cosas sin leerlas directamente, pero algunas podremos buscarlas. Números 12:6, oiga lo que dice. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea que aquí tenemos dos formas básicas. Por eso usted escucha hasta el día de hoy, porque la profecía sigue hasta el día de hoy. Lo que pasa es que usted no puede edificar, si usted quiere ser verdadero, no puede quitar, mejor dicho, el fundamento de lo que ya está puesto. Si una palabra profética va en contra del principio bíblico, no es de Dios. Es solamente una persona sintiendo algo que no es de Dios. ¿Ok? Pero hoy no vamos a hablar de los falsos profetas o de la inmadurez profética, sino que la visión, el sueño, no todos los sueños son una revelación divina, pero Dios se comunica a través de los sueños. Lo dejo así, ¿ok? Hay sueños que usted recibe que tal vez sean de Dios, pero también tiene que preguntarle a Dios si lo dice, cuándo los dice y qué significan. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la profecía. ¿Cuál es el propósito entonces de la profecía? Si no queda claro con esto, vamos a decir, es traer guianza, ¿ok? Es traer guianza. Diga conmigo, guianza. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Ok. Que permite al pueblo de Dios o a un individuo
conocer el plan de Dios para su vida, o bien reencauzarse en el camino correcto. ¿Cuál es el propósito de la guianza? Ser presentados perfectos delante de Dios. Amós 3:7 dice, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente: de hecho, el Señor soberano nunca, oiga lo que dice el Señor al profeta Amós, y el profeta Amós revela la palabra de Dios, nunca hace nada el Señor soberano. Él es soberano, o sea, Él pudiera hacerlo sin decir. Pero Él dijo, Él mismo se puso una condición. Dijo, no voy a hacer nada nunca sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. O sea que cuando el Señor venga en su gloria y majestad, aunque ninguno de nosotros podamos, y no es el espíritu de esta impartición ni de estas imparticiones, decirle, señores, prepárense para abril, como decía papá. Jesucristo viene en un abril. Ajá, sí, en un abril y cerrar de ojos. No es el propósito. Decir, en el 2028 es probable que venga Cristo. No es ese. Porque estaría entonces lo mismo que estoy diciendo que no se haga, haciéndolo. Si no se sabe el día ni la hora, entonces, ¿por qué voy yo a animarme como miles han intentado dar fecha y las han dado y por supuesto se han equivocado? Ahora, de que Jesús viene. Ahora, sí podemos conocer el tiempo en que estamos para saber qué tan cerca está su venida. Nosotros tenemos dos ancianos que en la presentación del día, el día de la presentación de Jesús como humano, como bebé, en el templo, Simeón y la profetisa Ana vieron al Mesías y lo reconocieron. ¿Qué quiere decir eso? Que esta gente, ninguno de los otros, solamente ellos dos, podemos contar, no sabemos en ese lapso de tiempo quiénes más, pero nos habla de los pastores, ¿verdad que sí? No sabemos cuántos eran. Nos habla de los magos. Sabemos que llevaron 3 presentes o 3 partidas, pero nunca dice que eran 3, ya lo hablamos en la velada navideña. De todas formas, sabemos que Elizabeth supo que María llevaba en su vientre al Mesías. O sea que sí podemos, no como el anuncio de un candidato político, sí podemos, no, nosotros podemos entender proféticamente lo que Dios está haciendo si le pedimos a Él espíritu de sabiduría y revelación. Entonces el propósito de la profecía es la guianza, ¿verdad? Jeremías 33:35. Vez tras vez les envié profetas que decían, o sea, está Dios reclamando a su pueblo, apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero no querían escucharme ni obedecerme. Primera de Corintios 14, versículo 3 dice lo siguiente. Pero el que profetiza habla a los hombres, aquí está el propósito resumido de la profecía, para edificación, para exhortación, eso es corrección, y consolación. Si lo que usted ha recibido no entra en una de esas categorías, en Primera de Corintios 14:3, no es profecía. ¿De acuerdo? Vamos a repetir esto. Primera de Corintios 14:3. ¿Qué tal si lo leemos todo? Dice 1, 2 y 3. Pero
el que profetiza, habla a los hombres para exhortación y consolación. Ok, de nuevo, para edificación, exhortación y consolación. Cambié de versión, así que ustedes van siguiendo en el documento. Repito, lo voy a repetir para que se vaya quedando. La profecía es para edificación, exhortación y consolación. Diga conmigo, edificación, exhortación y consolación. Muy bien. Hablando de la profecía, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que Jesús cumplió en la primera venida. Pero ¿sabía usted que Jesús hizo toda, como profeta al fin que era, ¿verdad? Era todo el ministerio, todo el reino de Dios en una sola persona. Y he hecho el ejercicio en mi vida en los últimos tiempos de ver qué Jesús dice sobre cada cosa, porque a mí me parece hoy que Jesús tocó cada tema. Lo único es que uno tiene que fijarse, ¿ok? Pero Él tocó cada tema. Y hablando de los tiempos, Jesús habló de los tiempos del fin. Habló de los tiempos futuros de los discípulos y también habló de los tiempos del fin. Y hay un término que voy a decir luego de esto. Voy a poner primero esto. Mire, Daniel el profeta, que nosotros lo conocemos como un profeta, es uno de los profetas mayores, recibió sendas revelaciones. Recibió visiones grandes, tan grandes como terribles. Tal vez pocos de nosotros estaríamos dispuestos a soportar lo terrible de las visiones que Daniel experimentó. Pero Daniel recibió el privilegio. Incluso hubo profecías, hubo visiones, hubo informaciones que él recibió, que Dios le dijo, séllalas hasta el tiempo del fin. O sea que hay cosas que él recibió que no pudo escribir, pero de las que él escribió, con esas no hemos tenido que embollar todos nosotros, porque definitivamente Daniel es uno de los libros que vamos a ver, por cierto, en la segunda y tercera semana, así como Apocalipsis. Y estos dos libros, Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis o Revelación en el Nuevo Testamento, son libros que necesita usted el uno del otro para poder interpretar algunas cosas. Y aún así, con mucha oración y tal vez mucho ayuno, usted recibirá. Recuerde que Daniel recibió mucha revelación cuando duró 21 días ayunando. No estamos diciendo que para que usted pueda descubrir el Apocalipsis tiene que durar 21 días, pero ¿cuál era el espíritu detrás de Daniel? Lo que estamos diciendo al principio. O sea, él quería saber si el término de la esclavitud del pueblo de Israel había o estaba llegando a su fin, porque el profeta Jeremías había profetizado que el pueblo de Israel, Judá específicamente, el reino del sur, iba a ser cautivo, llevados todos a un reino del norte que terminó siendo Babilonia. Entre Babilonia y Medo-Persia, el pueblo duró casi 70 años y Daniel, que está vivo para ese momento, está haciendo lo que todos nosotros deberíamos hacer en este tiempo, inquiriendo del Señor si el tiempo del cumplimiento de su promesa estaba llegando. Y en esa inquisición que él estaba, en ayuno, no comiendo nada delicado, me imagino que el hombre se comía un pedazo de pan si acaso,
como cuando uno está en dieta que tiene que comerse lo que está en la dieta y no se lo come con mucho gusto al segundo y tercer día. Y se le aparece entonces el ángel Gabriel y le da el mensaje y él obtiene muchas revelaciones a través de visiones. En Daniel 9:24 usted se va a sorprender de lo que va a escuchar ahora. Daniel 9:24 al 26 está en desarrollo una de las muchas explicaciones que recibió Daniel a partir de sus visiones. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pues resulta que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vamos a dejarlo ahí. Y tal vez estamos aquí, ¿qué fue lo que leímos? Déjenme decirle que gente que ha durado más estudiando que nosotros, y desde los padres, los patriarcas de los primeros siglos de la iglesia, y hoy también, han corrido los números de las 69 semanas. Porque si calculamos que cada semana tiene 7 días, calculamos 69 por 7, nos da 483. Y resulta esta coincidencia. El decreto de Artajerjes en Nehemías 2 fue en el 445, antes de Cristo. Desde el 445 hasta la fecha, el año que se entiende, porque hay un margen de 2 o 3 años, que fue crucificado Jesús, ¿cuántos años sabe usted hay? 483. ¿Qué tipo de profeta era Daniel? Yo creo que las profecías más grandes de los profetas, y eso que en próxima semana vamos a entrar en las profecías que colinda perfectamente con la historia de los reinos del mundo por más de 2000 años. Usted le interesará saber, no se pierda la parte número 2. Pero cómo Dios puede revelarle a una persona, porque fue a una sola, la fecha exacta cuando el Mesías iba a ser crucificado. Estamos hablando del poder de la profecía, hermano. Cuando Dios habla, podrá parecerle a usted y a mí mucho tiempo, pero en el tiempo perfecto que Dios ya determinó desde la eternidad, se cumplirá lo que Dios ha dicho. Eso debe llenarnos a nosotros de mucha satisfacción, porque desde el tiempo de Jesús hacia acá se han levantado muchísimos que han dicho, yo soy el Cristo. Jesús nos advirtió de ello y lo vamos a leer en un momento. Pero según la profecía de Daniel, solo en esa ventana de tiempo alguien podía morir como murió Cristo. Jesús cumplió más de 300 profecías mesiánicas que se dijeron siglos antes de su nacimiento aquí en la tierra, y no tenemos nosotros la menor duda de que nuestro Señor Jesucristo es el único Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Lo que eso significa es que lo que Él dijo se va a cumplir. Y que nosotros
Imagínese que no le toca a usted la venida de Cristo. Si usted se muere hoy, que Dios le guarde, ¿verdad? Pero en algún momento le va a tocar, en el momento apropiado, correcto, en paz. Nadie dice amén porque de pronto todos estamos esperando ser la generación, ¿verdad? Ay, Señor. Déjeme decirle, hermano, que todas las generaciones que han pasado, de alguna forma u otra, pensaron que podían ser ellas. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener esa esperanza, verdad? Yo tengo que vivir así. No estoy diciendo tampoco que no la somos. Pero si usted parte con el Señor, si usted muere en su cuerpo, Pablo dijo, ausentes en cuerpo, presentes en el Señor. No crea los falsos dogmas y doctrinas de que los que mueren, como dice que duermen, porque lo que se está refiriendo a lo que pasa para el cuerpo, ¿ok? El que duerme será despertado. ¿En qué? En cuerpo glorificado. Pero usted, quien usted es, su alma, inmediatamente usted deja ese cuerpo, usted va para arriba a gozarse con Dios. O sea que yo no creo que sea solo un premio de consolación que le toque morir antes. Sería un gran premio y una gran recompensa esperar la redención de todos los santos y venir con el Rey de Reyes a reinar. Hay un término que se dice parusía. Parusía es un término griego y este término lo que significa es venida, ¿ok? Es la base de lo que se usa para hablar de la segunda venida, ¿ok? Y en el Nuevo Testamento hay diferentes términos que se refieren a este hecho. Por ejemplo, venida, llegada, advenimiento, que eso se usa mucho en la iglesia tradicional, ¿verdad? Todos esos términos hablan de la venida o de la presencia de Jesús y pues nosotros nos referimos a ello como segunda venida. No hay una frase que diga segunda venida, ¿ok? Lo que nosotros le ponemos segunda, no nosotros, los padres de la iglesia desde el principio, para referirse, para diferenciar de la primera venida. O sea, cuando Jesús vino en carne para morir por nosotros. Y Jesús le prometió un reino a sus discípulos. Lo que pasa es que los discípulos, como a cualquiera de nosotros, le tomó tiempo entender hasta después de su muerte y resurrección que el reino no era en ese tiempo. ¿Ok? Pero sí viene un reino. Oiga lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. ¿Tenemos la NTV ahí? Ok, vamos a leerlo de esa versión aquí en pantalla. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Oiga lo que dice. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Este dato es importante para cierto tipo de interpretación. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Yo cuando estaba joven, o sea, niño, yo veía muchos letreros, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, ya Cristo viene pronto. Y el apóstol Bill Hamon habla mucho de esto, de que la iglesia, o sea, nosotros debemos esperar lo mejor y prepararnos para lo peor, en un sentido. Ahora, cuando yo estaba mozalbete ya,
pues uno estaba pensando en la sierva, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser la sierva? Y, ¿verdad? Aparecían candidatas, pero, ¿verdad? Yo decía, no, esa no es Verónica. 50 años antes, el Señor. Y recuerdo que yo pensaba, Dios mío, que Él me dé tiempo a casarme. Y tal vez a tener un hijo, por lo menos. Porque había un sentido de que Cristo viene en cualquier momento, y es verdad. Pero si nosotros nos quedamos ahí en la superficie de la información, Cristo viene, y no pedimos al Señor sabiduría, no vamos a entender el tiempo. Porque ¿qué pasa? No a todos los que estamos aquí nos tocará ver la venida de Cristo, pero tal vez a algunos de los que estamos aquí sí. Pero Dios te puede hablar y te va a decir, mira, no te toca. Sí, séme fiel, que como quiera yo te voy a pasar el examen de lo que tú hiciste en la tierra. Sí o sí. Eso va y usted sabe lo que no es. Pues como le dijo Dios a Daniel. Dios le dijo, sella la palabra y tú irás, te juntarás con tus padres y esperarás aquel día. Juan, el apóstol, dice en la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, y yo, Juan, estaba aquel día. O sea, Juan murió naturalmente. Pero antes de morir, las cosas de Dios son maravillosas. Él estuvo en ese día. Él viajó en el tiempo y vio todos los sucesos que describe. Y aún así murió, pero él viajó y estuvo ahí ese día. Y Dios le permitió ver eso. Entonces, yo le digo una cosa. Si a usted no le tocara la venida de Cristo, pídele a Dios que le revele ese día. Y déjeme decirle, esto no es no crea que esto, en nombre de no decir fecha, es todavía no, falta mucho. No, no es eso. No. Aleluya. Parucía, que significa venida, presencia. Entonces, mira lo que dice el mismo profeta Daniel en el capítulo 7, versos 13 y 14, lo voy a leer de la Reina Valera 60, así que lo puede usted leer de su Biblia si la tiene así. Dice, mirando yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Aleluya. Daniel vio el día también. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Hebreos 9, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes esperan? La redención. Aleluya. Y nos estamos acercando al capítulo central de hoy. Y de camino al capítulo central de hoy, que es Mateo 24, yo le quiero citar algunas cosas para que usted las desempaque en su casa. Cuando Jesús habla del reino de Dios, usted tiene que prestar mucha atención. Se lo he dicho muchas veces ya, pero se lo vuelvo a decir. Porque cuando dice el reino de Dios es como, te está dando una clave. Y la parábola entonces se vuelve
se vuelve una historia de algo que va a resultar siendo así. Entonces uno a veces ve las historias, las parábolas, y como que trata de seguir a lo que más puede entender, pero es válido uno detenerse cuando uno no entiende algo. Mirar para arriba, mirar a los lados, orar en lengua, pedirle al Señor revelación y hasta dejarlo ahí. Y al otro día o en la tarde, de pronto bañándote, el Señor te da la interpretación, ¿sí o no? ¿A quiénes de los que leen la Biblia le ha pasado? Aleluya. Por ejemplo, Mateo 21, del 28 al 32, habla de la parábola de los dos hijos. En esta parábola Jesús está hablando de dos hijos en comparación. Uno que dijo que no, pero que luego fue, y otro que dijo que sí, pero no fue. ¿Ok? Aquí podemos entender que él viene zumbando, que me perdonen si, viene zumbando con parábolas, enseñanzas, muchas exhortaciones, boches, ramplimazos muy fuertes a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a todo el que estaba ahí en el templo. Ya él había volteado las mesas, azotado. Venía en fuego. Jesús estaba en fuego. Ya él había hecho la entrada en Jerusalén, la entrada triunfal, y fue exaltado y glorificado por los que estaban ahí. Él estaba en el templo hablando todo esto, estaba en el templo y habla de esta parábola. Definitivamente está hablando de los religiosos de la época. Y el hijo que dice que no y que sí fue, termina siendo quienes no estaban como para ser levitas, sacerdotes, doctores de la ley, y que luego entonces aceptaron la gracia de Jesucristo. Pero también eso significa que el pueblo de Israel, que estaba llamado por Dios, que estaba seleccionado por Dios, dijo que sí, pero no fue. Y el que estaba fuera del pacto con Dios había dicho que no, pero luego fue. Eso es una noticia buena para nosotros. Porque eso, por los resultados, nosotros podemos saber hoy que el Señor nos considera primero hijos. Gloria a Dios. Y que aunque dijimos que no al principio, luego fuimos. Y él le pregunta a los fariseos, ¿quién obedeció? Porque la obediencia no es decir sí, heme aquí. La obediencia es a través del tiempo, hermano. ¿Qué es el tiempo? Meditaba yo esta mañana. Le voy a decir una definición así, como bien conceptual. El tiempo es un marco finito para que Dios pueda mostrar su misericordia a su creación. Si usted tuviera tiempo ilimitado y espacio ilimitado, no se vería la misericordia de Dios como se ve con el tiempo limitado. ¿Por qué? Porque a través del tiempo nosotros podemos nosotros mismos conformar que teniendo oportunidad de arrepentirnos y de reconocer nuestros pecados, hemos durado más del tiempo que debíamos reconocerlo para reconocerlo. ¿Sí o no? Y cuando Dios te ha perdonado, que el domingo pasado tú debiste arrepentirte, y en junio del 2026 es que tú te arrepientes, y todavía estás vivo y te puedes arrepentir, ya tú sabes que te estrenaste 1 año y medio de misericordia. Aleluya. Sigo con otra parábola, Mateo 21, los labradores malvados. Aquí está el Señor Jesús. Le digo que era en fuego que estaba, una y otra, golpe tras golpe. Y le está comparando a los fariseos, a los escribas, a los saduceos como esos siervos malvados que él puso en la viña ciertamente, pero que entonces en vez de cuidar la viña, lo que han hecho es que se robaron el fruto de ella para sí mismos. Y dice Jesús que el amo mandó siervos
a algunos ultrajaron, a otros mataron. ¿Y qué dice? Que finalmente manda al hijo, porque dice, tal vez me van a honrar al hijo. Y que también a ese dijeron, bueno, ahora que vino el hijo, vamos a matarle para quedarnos con la finca. Qué paradójico que él está dando esa historia. Y cuando él termina de decirle esas historias, lo primero que ellos piensan es cómo meterlo preso para matarlo. Sigo con las parábolas. 22, Mateo del 1 al 14. Está hablando de la parábola de la gran fiesta, de la gran boda. Aquí Jesús está hablando de una boda, una fiesta, que es una boda, y dice que manda a sus siervos a invitar a sus convidados, aquellos que por familiaridad, por amistad, por tiempo de amistad, pues eran lo que el señor de la fiesta o el esposo entendía que podían ir. Y dice que pues que todos negaron, incluso que a los que los fueron a invitar los ultrajaron y en otros mataron. Pero dice que luego mandó a buscar a todo el cojo, el manco, todo el que no era la primera línea de invitados, ni siquiera la segunda y tal vez tampoco la tercera. Y obviamente, aunque a usted no le guste, está hablando de nosotros. Nosotros éramos esos cojos, nosotros éramos esos mancos, que de pronto de ser un harapiento, de ser un cualquiera, somos invitados a la boda real de los siglos. Aleluya. Y el capítulo 23, entonces Jesús termina de arreciar ya y metió la sexta ahí. Y comenzó a decirle, ay de ustedes, escribas y fariseos, y comienza a darle todavía más duro, ya directo, ya no en parábolas. Y ese es el discurso final que recuenta Mateo de Jesús estando en el templo. Y llegamos entonces, es muy digno de estudio cada uno de estos pasajes. Llegamos entonces al capítulo 24. Y oiga lo que dice en Marcos 13:1, que es el equivalente a Mateo 24. Esta historia con diferentes puntos de vista se recuenta tanto en Mateo 24 como en Marcos 13 como en Lucas 21. Y salen de ellos del templo de camino al monte de los olivos. Y en Marcos 13 dice, yo quiero que me vayan poniendo la animación del templo, gente muy estudiosa y muy preparada, generó una animación de lo que sería el segundo templo, porque el templo que estaba en los tiempos de Jesús era el segundo templo, ¿ok? Y han logrado esta animación del templo y del monte del templo, porque en el tiempo de Jesús no solamente era el templo, sino un complejo inmenso. Era un complejo inmenso que, óigame, me imagino ahora por qué le dicen los discípulos, mientras usted observa la animación, escucha lo que le dicen los discípulos a Jesús. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Los discípulos están prácticamente alardeando con Jesús de su templo. Y Jesús, imagínese usted observando el templo y viendo las cámaras, pero también viendo los atrios, viendo las estructuras, que Jesús caminando por el templo, de salida del templo, pero observando todo como una atracción turística, le dice en el capítulo 24, dice, ustedes ven esto, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. Imagínense que los discípulos se turbaron bastante. Y déjeme decirle algo, el pueblo de Israel, óigame, nosotros vivimos en tiempos muy especiales, hermano. El pueblo de Israel
desde el 70 después de Cristo, voy a hablar de eso un poquito más de eso ahora, no tenía soberanía, no tenía tierra, no tenía ciudadanía propia. Recién en el 1948 Israel pudo volver a su tierra. No lo vea, por favor, como algo ligero. Porque el que Israel esté ahí es un gran indicativo profético para nosotros. Y yo me puse a calcular, y usted sabe que de 1948 al 2025 se cumplirán 77 años. Pero además, déjeme decirle, los eruditos, los académicos de la interpretación apocalíptica entienden que, vamos a leerlo en un momentito, no se preocupe, ¿verdad? Cuando yo digo un momento le dice a la gente, oye, pero ¿cuántos momentos para adelante que faltan? Pero yo entiendo que usted vino preparado para esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay un instituto con fondos del gobierno, que recibe fondos del gobierno de Israel, que se llama el Instituto del Templo. Y si usted entra a la página, usted se va a dar cuenta en la razón de ser de la institución, de la organización, que ese instituto está para crear conciencia del culto hebreo cuando todavía tenían templo, en primer y segundo templo, y para crear conciencia en los israelitas, en los hebreos, para dar con el propósito de construir un tercer templo. Y ellos tienen un museo donde usted puede ver réplicas de las vestimentas de los sacerdotes. Ellos han comenzado desde hace años a entresacar del linaje de Leví a través de datación genética, y ya hacen procesiones y cantan canciones como se cantaban hace 3.000 años, hace 2.000 años. Pero ellos no se han quedado ahí. Ya ellos tienen el becerro ingenieriado con el color, con el pelaje, tal cual se ofrecía sacrificio con este tipo de becerros hace miles de años. Ya ellos lo tienen. Han logrado el cruce perfecto para ellos del animal en preparación, y ya tienen ganado con esa raza pura en preparación a la construcción del templo, de un tercer templo. Hoy en día, el lugar donde se entiende casi todo el mundo, aunque hay algunos que dicen que puede ser más allá, pero la mayoría entiende que donde está el monte del templo hoy es un lugar por ocupaciones, porque todavía no se han puesto de acuerdo, porque todavía no es el tiempo, que es un lugar de adoración musulmana. En ese lugar, el monte del templo, donde estaba el templo, que usted no lo puede ver, porque la profecía de Jesús se cumplió. En ese lugar hay una mezquita y hay otro lugar sagrado que se llama el Domo de la Roca, que es la cúpula dorada que usted ve. Cuando usted ve la imagen de Jerusalén, usted ve una cúpula dorada y a veces pensaría que ese es el templo de los israelitas, pero no. Es un lugar sagrado del Islam y es un lugar de mucha atención. Cada vez más los judíos están subiendo a orar en el monte del templo. A nivel de contrabando, oran como si fuera en lengua, como nosotros.
hacen videitos, lo van subiendo. O sea que en el pueblo de Israel está creciendo un sentimiento patriótico para ellos de retomar el monte del templo para construir el tercer templo. Pero ¿qué pasó con el segundo templo según lo que Jesús dijo? Que no quedaría piedra sobre piedra. Y hemos escuchado de esto con nuestro apóstol y en la historia está registrado que en el año 70, después de Cristo, estamos hablando unos 37 años, dependiendo de cómo se vea, después de la crucifixión de Cristo, el emperador Tito ordenó que Jerusalén fuera sitiado. Y el sitio duró tanto que la gente comenzó a morirse de hambre y luego ellos pudieron penetrar el ejército romano. Y el emperador Tito dio a los soldados en botín los tesoros del templo. Y usted sabe lo que hicieron los soldados. Tomaron ramas y cosas de olivo que, como tiene aceite, es como un acelerador y al mismo tiempo mantiene el fuego ardiendo por más tiempo que la madera convencional. La prendieron, trancaron a todos los que estaban por ahí en el templo, además de todos los que se despeñaron por los muros, todos los que mataron, violaron, desacraron, metieron a esa gente, metieron las ramas, las palmas, los troncos de olivo, lo encendieron, cerraron las puertas hasta que el fuego consumió todo lo que podía consumir en un tiempo prolongado. Cuando el fuego derritió todas las cosas embadurnadas con oro, enchapadas en oro, con placas de oro, el oro se derritió a través de las paredes del templo y se metió en los entresijos de la roca. Y como ese era el botín de los soldados desmontaron piedra por piedra hasta obtener todo el oro que estaba derretido. Una profecía que lamentablemente se cumplió palabra por palabra. Yo quiero que se ha descubierto recientemente en uno de los farallones del monte del templo piedras que datan de hace 2000 años. Y estas piedras son el testigo de la profecía terrible que Jesús lanzó sobre el templo y sobre el culto que él no aprobaba por el corazón de ellos. Entonces Jesús se va al monte de los Olivos, por cierto. Él tendría que haber bajado y subido de nuevo. Y con la vista que quiero que me pongan ahí, la imagen 3, vamos a leer un poco del capítulo 24. Imagínense que Jesús está al este del templo. El profeta Ezequiel profetizó que Jesús, el Mesías, entraría por el este. ¿Ok? La expiación de ese becerro que yo le dije, el día de expiación también se hacía un sacrificio del becerro de la expiación, se llevaba al este, al monte de los Olivos, mirando al templo. Con ese contexto Jesús está ahí y sus discípulos, y aquí arranca el capítulo 24, que es nuestra recta final. Entonces los discípulos, en el versículo 3 dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay 3 preguntas que antes yo las leía y no le daba crédito porque pensaba que todo era la misma pregunta. Pero si nosotros la clasificamos, aquí está primero: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? La que él acababa de decir, que no quedaría piedra sobre piedra. Porque imagínese usted la preocupación de los discípulos.
cuando enseñándole el templo y toda la magnífica estructura, Jesús le dice que, que no que lo va a destruir él, pero que sería destruido. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, y del fin del siglo. Lo primero que Jesús le responde es lo que creo que una de las cosas que más tenemos que recordar. Dice, mirad que nadie os engañe. Eso es lo primero, hermano. Usted tiene que pedirle sabiduría, como leíamos al principio, para poder permanecer sin ser engañado. Y hoy en día es mucha la exposición y el riesgo de ser engañado. Porque usted que trata de seguir al Señor, imagínese usted que usted está tratando de estudiar y usted tiene una bulla al lado. ¿Cómo se puede usted concentrar? Usted necesita aislarse para poder concentrarse. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos tratando de seguir en el camino del Señor, pero ¿qué pasa? Que tenemos unos amigos, una amiga en Instagram, que yo la gente tóxica cada vez más la chapeo rápido. Yo ni la dejo entrar ya. No, que te ponen cosas, tiran cosas. Tenemos por otro lado los influencers, los intérpretes, autodenominados intérpretes de la ley y del Nuevo Testamento. Gente que está tratando de sonsacar a los otros. Gente que se ha ido de su iglesia, que se ha ido en rebeldía, que se ha ido en desobediencia y hace un video, pero como la iglesia es famosa, tú lo quieres ver. ¿Por qué me fui de tal iglesia? ¿Quién ha abierto un video así? Si usted entra aquí nadie, nada más un evangélico nada más fue que lo entró. Nadie ha entrado a esos videos. Gloria a Dios, oye, ustedes. Una gente que hace eso, ¿qué es lo que está, además de los views? Que es lo primero, lo que está tratando es de ganar adeptos para justificarse él. Se lo digo con todo el respeto. ¿Qué me importa a mí por qué tú te fuiste de la iglesia? Como que tú estás dando un mensaje de alerta para que el falso profeta no engañe a los otros. Tal vez eres tú el falso profeta que quiere que te justifiquen a ti por tu rebeldía. Porque entonces el engaño más grande es vestirse de bondad. ¿Cómo continúa el maestro diciendo? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hace unos años apareció en Israel un nuevo reclamante del Mesías, que dice que él es el Mesías. Pero a través de la historia han habido muchos. Pero además, déjeme decirle que en los últimos 100 años se han multiplicado. Eso no está dando una señal de algo. Porque mientras más estamos encajándonos en los dolores, que vamos a hablar ahora, en un rato, mientras más nos vamos encajando, más importante se vuelve poner la visión enfocada para no distraerse. Yo recuerdo un tiempo en nuestro caminar en el Señor, aún como niño y joven, donde tal vez seguir al Señor era más sencillo que ahora. Ahora es más difícil seguir al Señor, pero ahora es más necesario seguir al Señor. Entonces lo que tenemos que hacer es ser sobrios y velar. Dice, y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será. Entonces la venida del Señor, la segunda venida del Señor, se compara con una mujer dando a luz. ¿Ok?
¿Y qué son los dolores de parto? A ver, gracias a Dios, pues yo no tengo experiencia en eso. Hay una cosa, hay un asunto, un asunto que comienza en la postrimería de los últimos 3 meses, creo yo. Yo no soy experto, ya lo dije, pero según me reportan, y que se va haciendo a lapsos cada vez más cercanos entre uno y otro. ¿Cómo se llama eso? Una contracción. ¿Qué es una contracción? Es un principio de dolores. Entonces, como principio, mientras más cerca están las contracciones, ¿verdad que sí? Eso según la película que yo he visto. ¿Qué les preguntan los doctores? ¿Cuánto está dilatado, verdad? La salida. ¿Y cada qué tiempo son las contracciones? Sí, eso no es lo que dicen las películas. Ok. Pues entonces, si usted va analizando la ocurrencia de rumores de guerra, de pestes, de terremotos, que son señales, cada vez, a mi parecer, son más y con menos tiempo entre uno y otro, ¿sí o no? Pero esto es principio de dolores. Y con esa vista, el principio de dolores pudiéramos verlo como una primera etapa. Como una primera etapa. Todos los evangelios sinópticos, dígase Mateo, Marcos y Lucas, mencionan algún tipo de estas cosas que vamos a mencionar. Entonces tenemos impostores del Cristo. ¿Ok? Impostores del Cristo. Han salido muchos. Han venido muchos. Y déjeme decirle una cosa. Para su postrimería, para usted, para un tiempo donde tal vez yo no pueda comunicarme con usted, Jesús no va a aparecer en una esquina de ninguna parte del mundo. O sea, como su venida, estoy hablando. ¿Es que? Él sí se ha revelado. Muchísimos miles de gente que han nacido en familias islámicas que no tienen ni acceso a una Biblia, han tenido revelaciones con Jesucristo y han venido al Señor de forma sobrenatural. Pero no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la segunda venida. Jesús no va a aparecer en un país específico. Mira, y de pronto entonces, mira que está allá y que le va a dar tiempo a la gente de coger un avión, de coger un carro, de coger un motor, de salir a nadar para ver si se encuentra con Jesús. Eso no es así. Y le voy a decir por qué, porque está ahí. O sea que nunca piense que alguien tiene razón en el futuro, porque ahora es fácil pensar que no. Pero en un futuro no muy lejano, Jesús no va a venir así. Lo vamos a ver ahora. Número 2, guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Actualmente en el mundo hay cientos de conflictos armados, hermanos. Cientos de conflictos armados. Y esos son guerras y hay muchos rumores de guerra. Un rumorcito de guerra muy importante es que muchos analistas están diciendo que en un tiempo no muy lejano está la probabilidad y se está cocinando una tercera guerra mundial. Las tensiones están creciendo en las superpotencias y las superpotencias usan países aliados para iniciar los conflictos. Y a través de esos países aliados
comienzan las tensiones a subir y tenemos el mundo dividido en facciones. No voy a entrar en eso porque primero yo no soy un experto de geopolítica, pero sí podemos ver que están escalando los conflictos y se está acercando una posible tercera guerra mundial. Aquí lo dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces luego habla de hambrunas, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí esto es solo principio de dolores. ¿Cómo se llama eso? Entonces Marcos resalta algo, y alborotos. Habla de alborotos. Y esto es importante porque es hasta lógico pensar que luego de terremotos, bueno, no se vaya lejos. En el incendio, que por cierto es una cosa terrible, que hubo en California, ¿qué pasó a los días? Comenzaron a saquear, comenzaron a entrar grupos de turbas, de rateros, a entrar a casa y a tiendas a robar mercancía. Eso es un alboroto. Y muchas otras cosas. Ahora, luego dice en el versículo 24:9, dice, y entonces os entregarán a tribulación. Y aquí entonces coge otro color. Toma otro color la cosa. Ya no es solamente principio de dolores, ya las contracciones están ¿a qué distancia dirían ustedes, mujeres, que ya se vuelve, cuando las ¿a qué tiempo? ¿Cada cuántos minutos? 2, 3. Cada 2 o 3 minutos, con una dilatación de tantos centímetros, ya es inminente la llegada de la criatura. Aquí habla, y esto lo vivieron los discípulos también, lo entregarán a tribulación, los matarán, algunos de ustedes, serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra ola de falsos profetas. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No estamos viviendo hoy con el enfriamiento del amor de muchas personas? ¿No estamos viviendo tiempo de apostasía? Apostasía es cuando se niega la fe. Gente que son cristianos, pastores, que de pronto se declaran homosexuales. Eso es algo terrible. E inaudito en mi vida, en mi tiempo de vida, inaudito. Recién en los últimos años está sucediendo eso con más asiduidad. Cristianos, pastores, líderes que de pronto, yo me convertí al Islam. O sea que también así como ganamos muchos, también otros se enfrían. Aquí estamos en el nivel de tribulación. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Aleluya. Y yo quiero que usted y yo analicemos algo. Si usted todavía tiene paciencia, veo algunas personas que están pidiendo, Señor, lléname de tu espíritu. Si usted todavía me tiene paciencia, 5 minutos más, yo le explico algo más. No hay paciencia, parece. Gracias por la paciencia. Hoy nosotros tenemos carros a motor, eléctricos, motores. Tenemos botes rápidos, submarinos. Somos mucha gente, ¿verdad? Pero bueno, los conocemos que lo hay. Helicópteros, aviones,
globos y a más de esto, una red global interconectada de manera tal que con tan solo seleccionar un contacto, usted se comunica con alguien en Taiwán, en tiempo real y de manera simultánea. Tenemos las redes sociales, tenemos tantos medios para comunicar el Evangelio, que hermanos, yo creo que para que el Evangelio sea anunciado, falta poco. Y dice que Jesús, y entonces será predicado este Evangelio en todo el mundo, y luego vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? El fin de la era, digámoslo así, de la iglesia. Y aquí se dividen las aguas, como dice un amigo de nosotros. Aquí se separan los niños de los hombres. Porque hay grupos de personas que creen, primero, que ya la venida de Cristo vino. Esos están en grupo aparte. Pero del grupo que cree que Jesús viene una segunda vez, está el grupo que cree que nos vamos antes, ¿ok? El grupo que cree que se va a media y el grupo que cree que se va después. ¿En qué grupo estamos nosotros? El próximo miércoles yo le voy a contestar esa gran pregunta. Sin embargo, quiero terminar porque no hemos entrado en dos términos. Esto es una forma de verlo. Nosotros hemos tomado el discurso de Jesús del Monte de los Olivos, porque él habló de varios términos, 4. Él habló de principio de dolores, de tribulación, de gran tribulación, y habló de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, las otras dos partes no las vamos a decir hoy, para bien de todos ustedes. Pero yo quiero leerles varias cosas mientras voy cerrando. Segunda de Pedro, versículo 1 al 16, capítulo 1, versículo 16 al 21. Escuche esto. Segunda de Pedro 1, 16 al 21. Los chicos no lo tienen allá, así que también me van a poner segunda de Pedro 3 luego de esto. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, aleluya, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí conectamos con lo que es la profecía y el porqué de la profecía. Ahora vamos a segunda de Pedro 3, del 3 al 10. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a dejarlo ahí con este versículo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que distinguir entre lo que es la prueba de la tribulación, que la mona, aunque se vista de seda, tribulación, angustia, hay para los hijos de Dios. Porque la tribulación purifica nuestros corazones, las intenciones, saca lo mejor de nosotros y nos lleva a hacer la voluntad de Dios de una forma más expedita. Las pruebas nos hacen obedecer más rápido. Quisiéramos que fuera de otra forma. Ahora, no confunda tribulación para el creyente con la ira de Dios. Porque la ira de Dios está guardada para los hijos de desobediencia, no para aquel que ha permanecido. Jesús dijo, ¿quiénes de ustedes quieren permanecer ahora? Usted puede no permanecer, lo único que le va a tocar la ira, la copa de ira. Déjeme decirle, en Lucas 17 del 26 al 30 dice lo siguiente. Jesús dice, hablando de esto, el capítulo 17 también es como una forma de profecía. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué se refiere esto? A que la maldad que nosotros vemos hoy se parece mucho a los días de Noé, por lo menos como nuestra imaginación nos da. Y de eso vamos a hablar más la próxima semana. Pero ¿qué hizo Dios con Noé? Que le agradó, que era de un linaje que había vivido justo. ¿Qué hizo? Le dijo, construye un arca para que tú y tu familia se salven. ¿Qué hizo Dios con Lot, sobrino de Abraham, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo? Y fíjese que Abraham negoció con Jesús, o sea, con el ángel de Jehová, eso es más detalle en la prensa luego, pero que le dijo, y por 100, y por 40, y por 50, al final no encontró ningún justo. Por lo tanto, parece que Lot no era justo. Sin embargo, por ser sobrino de Abraham, lo salvó. ¿Y qué me dicen de Rahab la ramera? Entonces, una cosa es tribulación y otra cosa es la ira de Dios. Yo quiero que usted se sepa hoy, aunque contestemos más detalle la próxima semana, que aquellos que han permanecido en el Señor no están reservados para la ira de Dios. Así que usted no tenga temor, hermano. No tenga temor, hermano. Mira, aunque usted vea que viene un maremoto de 50 metros, no tenga temor, hermano. Porque el Señor va a preservar a los suyos. Aleluya. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a terminar el día de hoy. Se han portado muy bien. Muchos han pedido una bocanada del Espíritu Santo y están llenos del Espíritu. Muchos otros tuvieron sueños y visiones, hablando de la profecía. Vamos a pedirle al Señor, no se preocupe que con Dios delante las próximas semanas, después de haber puesto esta introducción, podremos movernos más fácilmente y en menos tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que el conocimiento de tu sabiduría y tu revelación en el tiempo que estamos viviendo, Señor, Padre, sea certero. Revélanos, Señor, qué debemos hacer, cómo hacerlo, en qué tiempo estamos viviendo, Señor. Tú nos has hablado palabra, nos has dicho que estamos en tiempo de transición. Definitivamente, Señor, una transición es un cambio de tiempo, es un cambio de etapa, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer, Señor. Sabemos que tú no nos has guardado para ira. Queremos ser no solamente llamados, sino escogidos. Queremos comportarnos como aquellos que tú has seleccionado, que tú has nombrado, Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestras ofensas.
Señor, nuestra concupiscencia. No queremos vivir para nosotros, queremos vivir para ti. Señor, ayúdanos a permanecer, ayúdanos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros hijos, Señor, a permanecer, Padre. No permita que nos deslicemos, que escuchemos palabras mentirosas, Señor, que digan aquí está, allá está, Señor, y estemos buscando señales y prodigios cuando sabemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo dé testimonio de tu palabra y que nos afirme sabiendo que el tiempo pudiera estar cerca y tenemos que estar preparados. Padre, gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Aleluya. Venga, Pastor Radamés. Yo lo que sí digo es que yo no me la perdería la semana que viene. ¿Quiénes venimos la semana que viene? Salvo que Dios tenga otro plan conmigo. Nos vemos aquí el miércoles. Pero vamos a estar de pie y vamos a recoger esas... Jesucristo.